Bien, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel de la Cruz Candela. Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Manuel de la Cruz Candela. Soy psicólogo del componente de prevención y atención de la violencia familiar y de género. Y el día de hoy vamos a trabajar un tema adicional a lo que es el tema de la norma 047 y de la norma 046. Hablaremos un poco de lo que es el impacto psicológico en las víctimas de violencia sexual y violencia familiar sobre todo, con la intención de que esto sea unas herramientas que permita a los compañeros de planificación familiar y los compañeros de eh, la Secretaría de Salud que tomen este curso, pues herramientas que permitan poder identificar cómo viven, cómo experimentan la violencia las personas en esta situación de maltrato. Y bueno, para iniciar me gustaría que pudiéramos plantearnos algunas preguntas, unas preguntas bases, son preguntas que prácticamente creo que en algún momento dado, cuando hemos tenido la oportunidad de estar frente a una persona en situación de violencia, nos hemos cuestionado, nos hemos preguntado. Preguntas como ¿qué es la violencia sexual? Y esto implica un poco lo que hemos explicado ya desde la cuestión normativa, desde la cuestión de definiciones legales, que hablaremos un poquito de ello sin que sea algo que nos entretenga mucho, pero que es importante tenerlo muy en cuenta para poder dar la atención en cuestión de este grupo etario. Y bueno, esta pregunta vale la pena que cada una de nosotras la podamos realizar, nos podamos eh, empapar un poco de qué es la violencia en sí. Y lo planteo así como algo que tenemos que cuestionarnos todas, el saber que si podemos visualizar cómo se ve, cómo se siente o qué experimenta la persona que vive violencia sexual. Bueno, otra pregunta es quizás las víctimas de violencia sexual tengan ciertas ideas, tengan ciertos pensamientos y que vale la pena que también nosotros tengamos como una hipótesis en esta capacitación de cuáles serían las ideas o las creencias que la víctima de violencia sexual esté experimentando. Porque justo en la parte de la atención, y lo vamos a ver más adelante, pues está todo esto que impide que las y los adolescentes o las y las niñas no acudan a recibir atención. Estas ideas, estas creencias, sobre todo de culpa, que se gesta en las personas que viven violencia, es la que provoca principalmente que se detengan y no acudan a recibir atención, ¿no? Entonces, esa es una de las principales cosas que tenemos que tener muy en claro, tener muy visualizado que la persona que ha experimentado la violencia sexual tiene ciertas ideas. Por ahí hay una en la terapia cognitivo-conductual, que es la triada cognitiva, que tenemos que tomar muy en cuenta, es sobre la idea de sí misma, que normalmente es negativa por el evento de violencia, la idea que los demás tienen de ella, que también es negativa por lo que ha sucedido el evento, y la expectativa hacia el futuro que tienen. Esta es la triada cognitiva que se maneja en la terapia cognitivo-conductual y que tenemos que tener muy presente cada vez que podamos estar al pendiente de una persona en situación de violencia. Y sobre todo en este caso, hablando de menores, hablando de este grupo etario de 10 a 19 años que justamente están formando todo un proceso de identidad, que justamente cuando se ven maltratadas o se ven relacionados en el tema de violencia sexual, se ven atrofiadas o distorsionadas estas ideas, estas creencias sobre sí mismas o sí mismos. Entonces, es muy importante tomar en cuenta el qué piensa. Otra pregunta que vale la pena que nos hagamos cada uno de nosotros cuando estamos atendiendo a una persona en situación de violencia es cómo se ve la violencia sexual. Y esto es como revisar un poco la experiencia de cada una de nosotros al contacto que hemos tenido con personas relacionadas ante el tema de violencia
sexual. No todas las personas solemos manifestar como podemos decir, los síntomas o las características de una forma similar. Es decir, no existe un catálogo que podamos tipificar así como tiene que tener todas estas características, porque son diversos. Esto tiene que ver también con la capacidad de resiliencia que tiene cada uno o que va formando cada uno de nosotros o nosotras. Entonces, pero sí es importante tener un marco de referencia de cómo se ve, ¿no? Otra, y no menos importante, es preguntarnos también, ¿qué sienten las víctimas de violencia sexual? O sea, ya checamos que tienen ciertas ideas, ciertos pensamientos, que se ven de cierta manera, no tipificando, pero sí que tienen ciertas características y sobre todo, ¿qué sienten? Este último es una de las partes más importantes porque si bien es cierto la definición de la OMS de salud implica la salud emocional y psicológica, pues esto básicamente está hablando de qué siente la persona, ¿no? ¿Qué siente la víctima? ¿Qué siente la persona que ha sufrido violencia? Porque no es lo mismo que se va a experimentar en emociones y tampoco que se va a experimentar en pensamientos, que el agresor sea una persona desconocida, a que si es una persona conocida o inclusive como lo veíamos en la ponencia anterior, que tiene que ver con la cercanía de personas con autoridad o inclusive personas que se espera que estén en esta parte de cuidado hacia los menores o las menores. Entonces, esto es algo bien importante, el hablar de qué sienten. Estas preguntas están dirigidas para nosotros como personal de salud, pero obviamente, pues sí también podemos nosotras y nosotros como personal de salud apegados a la norma 047, que en este caso les rige también a ustedes, compañeros de planificación, y la norma 046, pues ir encaminadas las preguntas hacia este tipo de directrices, ¿no? Preguntar qué siente, qué piensa y cómo lo está experimentando. Y esto tiene que ver con el significado totalmente para la persona que está viviendo la violencia. Luego, pues habría que revisar. Cuando hablamos de, perdón, luego tendríamos que revisar cuando hablamos de lo que conocemos que es la violencia, de lo que hemos construido como violencia, pues vale la pena revisar un poco lo que los medios de comunicación de nuestra generación, y lo digo así de nuestra generación porque tiene que ver con los medios de comunicación que eran de nuestra época como adultos, ¿verdad? Hoy en día también tenemos que meter lo que hay en redes sociales, lo que hay en toda esta parte de Facebook, Twitter, etcétera, ¿no? Pero lo que sí podemos hablar en este caso es justamente de lo que nosotros hemos compartido en una enseñanza muy cultural, ¿no? De lo que es la violencia sexual, y estoy hablando de las obras de arte del cine, que habría que cuestionar un poco la forma de ilustrar los ataques o la forma de ilustrar lo que es una víctima de violencia sexual en base a esas tres esferas que manejamos de pensamiento, de ideas, pensamientos, ideas, lo que son las emociones y lo que son las conductas. Y pues bueno, aquí como pueden ver, ustedes tienen en la presentación pues algunas películas recomendables que valga la pena que tuvieran ustedes en cada una de sus catálogos para poder revisar, para poder guiarse, para poder tener como un auxilio de experimentos de referencia, más que nada, de cómo podría estar viviendo una situación hipotética ante la situación de la violencia, ¿no? Pues tenemos una película que es un ícono para nosotros en el tema de violencia familiar, que se llama Te doy mis ojos, que es una película totalmente recomendable para poder ver las fases de lo que experimenta tanto el hombre como la mujer desde el ciclo de la violencia. Entonces, esto es algo que es muy recomendable que podamos echar un vistazo. Tenemos otra película que sí es muy fuerte, que sí se recomienda tener estar muy preparado para ello, que se llama Irreversible. Ojalá le puedan echar un vistazo porque se ve todo el escenario de un ataque
de una joven, sin hacer spoiler, ¿verdad? Pero se ve el ataque de una joven en Francia, saliendo de una disco, algo muy común en los jóvenes que ustedes justamente atienden, y eso te puede dar también un marco de referencia de todos los aspectos que se pueden considerar. Claro, que todo lo que podemos ver en una película a veces se queda corto con lo que podemos ver en la realidad. En la realidad, les decía, esto solamente es un marco de referencia. Hay otra película también muy interesante que se llama La hija del general. Esta película también es muy recomendable, sobre todo en el caso de la norma 046 se recomienda el trabajo con los padres. Y quiero así ponerlo muy puntual, los padres varones, es decir, el papá en cuestión del ataque sexual, tanto como para menores y para niñas, hombres y mujeres, es sumamente importante el acompañamiento que puede dar el papá. Entonces, esta película tiene un contenido, pues sí, con algunos desarrollos de trastornos en el caso de la víctima, que vale la pena que cada uno de nosotros revisemos, pero esta película de La hija del general habla un poco de cómo los estereotipos, de cómo el sistema patriarcal, lejos de ver toda la parte del drama, de la lucha que ella hace, de que es asesina y demás, pero el sistema patriarcal, cómo se presenta en la estructura militar, como también podemos verla en cualquiera de las instituciones gubernamentales de nuestro Estado mexicano, ¿no? Entonces, vale la pena que le echen un vistazo. La recomiendo altamente esta película de El General porque les va a permitir tener un panorama sumamente amplio en el tema relacionado con la atención a las víctimas de violencia sexual. Sobre todo, vuelvo a recalcar, el trabajo que se puede hacer con los padres, ¿no? Incluso también en la película de Te doy mis ojos, un poco la participación, no en el tema de violencia sexual de padre, pero sí de pareja, un poco como es el rol. Y bueno, por aquí ya más adelante, al cierre de esta capacitación, tendrán a Víctor, al psicólogo Víctor, que les va a compartir un poco lo que es la estrategia que nosotros manejamos de violencia comunitaria, el trabajo con las y los adolescentes, ¿no? Bueno, hay otras películas, Sin Voz, hay otra película, La Obediencia Perfecta, No se lo digas a mamá, son películas con contenido muy, muy ad hoc al tema, vale la pena conseguirlas, algunas se pueden conseguir en algunas de las plataformas de aplicación que hay de películas, otras son un poco viejitas, pero sí se pueden lograr conseguir. Entonces, por ahí nosotros en el programa de violencia tenemos la de Te doy mis ojos. Si alguno de ustedes quiere, pues contacten o lo hablaremos con su jefa para que pueda proporcionarse esa película a lo mejor en alguna copia o a lo mejor igual y ver si se puede subir a la plataforma que ustedes están trabajando para que puedan ustedes echar un vistazo. Es una película muy, muy recomendable. Bueno, ya hablando un poco más ya del tema que nos ocupa, pues revisemos un poco de algunas frases o algunas cosas que van a experimentar las víctimas y algunas de las ideas que creen los agresores que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, hablando de esta experiencia de la violencia o de la experiencia de la mujer o de los adolescentes en el maltrato, podemos observar ciertas características como son algunas cosas que comunica el agresor hacia la víctima, en este caso hemos puesto hacia la mujer, pero enfóquenlo hacia la víctima. Por ejemplo, en la primera columna que se refiere a lo que comunica el agresor. Te pego porque te amo, ¿no? Esa es una de las expresiones como muy metidas en el sistema patriarcal, que el que educa, que el que va a ejercer la cuestión de la tutela y cuidado, tiene el derecho de pegar, ¿no? Y lo hace porque quiere, porque ama. ¿Cómo lo interpreta la víctima? Bueno, cuando se le pega, por amor, pues ella entiende que el amor es así, ¿no? Que el amor es agresión. Y bueno, ¿cuáles son los efectos que se crea en la víctima cuando se da este tipo de situación? Pues hay confusión, hay repetición de sus experiencias como víctima, porque bueno, se va justificando el tema de que se le pega por amor. Entonces, cuando la persona la está o lo está agrediendo, la víctima o la persona que está viviendo violencia va a significar que cada vez que se le agrede es por amor, que cada vez que se recorre. Si pueden observar ustedes en la columna final, tenemos el síndrome por violencia. Eso es un ejercicio que valdría la pena revisar después de que les presente dentro de un momento algunos de los síndromes que presentan las víctimas de violencia.
Entonces, solamente lo voy a dejar aquí en la presentación. Ustedes revisen después de ver todo el tema. Va a ser un ejercicio muy bueno que identifiquen esta frase que utiliza el agresor con el síndrome por violencia que presentan, ¿no? Ya sea Estocolmo, indefensión, trauma por violación, etcétera. Lo van a ver un poco más al final. Lo dejo aquí en suspenso para que ustedes en el transcurso de esta presentación puedan identificarlo y puedan regresar ustedes a ver la ponencia cuantas veces les sea necesario para poder aclarar el tema. Vamos a revisar otra frase que comunica al agresor. Tú tienes la culpa que yo te maltrate. ¿Cómo lo va a interpretar la víctima? Soy la mala y tengo yo la culpa. Imagínate que cuando hay una agresión, cuando creo que la mayoría lo hemos escuchado en el discurso de las parejas, inclusive que acuden a recibir orientación o apoyo psicológico, ¿no? Es que en el caso del hombre, ¿usted qué haría si no le obedece? ¿No? Es una frase que también utilizan, pero con la intención de aliarse ahí con el terapeuta para que éste diga que efectivamente tuvo la razón, que es lo que busca el agresor. Pero no me entretengo en eso, simplemente quiero que vayamos revisando un poco justamente el tema que está relacionado con estas frases. ¿Qué va a interpretar ella? Bueno, que soy la mala y que tengo la culpa. ¿Qué va a generar como efectos emocionales y psicológicos? Bueno, va a tener baja autoestima o plasmado en la parte de autoculpa, de confusión y desamparo. Es decir, ella va a sentir que no va a haber otra persona que pueda apoyarla, ¿no? Otra frase que utilizan los agresores y es lo que comunica, nadie te amará como yo. Ella lo va a interpretar o la víctima lo va a interpretar, sin él estaré sola por el resto de mi vida. Y si se acuerdan que había creencias y que habría pensamientos cuando yo les hablaba sobre esta parte, pues aquí estamos viendo justamente este tema que está relacionado con ciertas ideas. Sin él estaré sola por el resto de mi vida, aunque tenga hijos, aunque tenga una familia que la apoye, aunque tenga toda una red de apoyo que está a su alrededor, ella lo va a pensar y lo va a experimentar. Inclusive, ¿cuáles van a ser los efectos de estar pensando de esta manera? Ella va a generar cierta dependencia y temor a marcharse, lo que vendría siendo un poco de la indefensión aprendida, ya avanzando un poco en la identificación del tipo de síndrome que podemos presentarse o que se puede, perdón, presentar en este tipo de casos. Otra frase es, tú no eres dueña de tu cuerpo, el dueño soy yo. Imagínate qué es lo que va a interpretar ella. Yo no tengo el control sobre lo mío, ¿no? Para empezar, sobre mi cuerpo, y otros tienen el control sobre mí. Es decir, otros pueden controlar lo que yo hago o me tienen que ordenar lo que yo hago porque yo no soy dueña de lo que es mío, de mi cuerpo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que va a generar como efectos en la víctima? Deficientes límites personales, es decir, personas que no pueden decir, y ustedes las van a identificar, seguramente estoy que en el transcurso de su vida profesional y personal han escuchado personas que no pueden poner límites, que no saben decir no. Entonces es algo muy, muy interesante. Repetición a sus experiencias como víctimas, porque justamente porque, bueno, saben que otros, o lo aprendieron, más bien dicho, aprenden a que otros pueden violentarlas, a que otros pueden generar violencia. Y ustedes, en algunas historias que yo he escuchado de adolescentes, he escuchado temas como la agredió el papá, el novio, el hermano del novio, el papá del novio. Seguro estoy que han escuchado varios de estos temas. Yo he tenido la oportunidad de dar seguimiento a algunos casos que los compañeros de planificación familiar han referido a los EPAVIS. Y entonces esto me da la pauta de que efectivamente no hay límites. Y no es porque les guste, no es porque ellas lo quieran, sino es por toda una historia de violencia que han experimentado durante pues bastante tiempo, o a veces los hilos de la violencia son tan cortos pero tan intensos que la violencia logra implantar el síndrome a corto tiempo, ¿no? Y la otra es que el estrés postraumático tiene su efecto en las secuelas a corto plazo, o sea, de manera mediática. Entonces, vean cómo todos los efectos ocasionados por algunas frases. Y la otra es también echarle un vistazo, ¿no? Echarle un vistazo de manera personal
cuántos de nosotros y de nosotras utilizamos estas frases, ¿no? O que en algún momento en nuestras relaciones de noviazgo lo hemos utilizado como frases como muy simplistas que no ocasionan nada, pero que en realidad sí tienen como mucho contenido de aprendizaje. Otra frase, con esta cerramos esta plantilla, que tiene que ver, si hablas de este asunto, nadie te va a creer, ¿no? O nadie te creerá. Fíjate qué interesante es porque parte de la violencia sexual, sobre todo en niños y adolescentes, y más en este grupo etario, lo que predomina más en varias de las víctimas o en gran porcentaje de las víctimas es el silencio. Es el silencio que se genera en la víctima, que se quedan calladas, que tienen esa idea de que no les van a creer, de que inclusive se sienten culpables o inclusive puede ser que estén pensando que ellas han sido o ellos han sido los que han provocado el ataque y entonces provoca que se queden en silencio. Y bueno, ¿qué interpreta la víctima ante este tipo de amenazas? Pues genera que pensamientos de estoy sola y a nadie le importa. O sea, imagínate que la persona que te está agrediendo es tu papá, tu familiar cercano, tu tío, tu hermano, tu primo, y que no te van a creer, ¿no? Y que bueno, también en la experiencia tenemos que sí han sucedido casos donde efectivamente a las víctimas no se les cree. Entonces, ¿qué va a generar en la víctima? El efecto va a ser que permanezca en silencio, que no hable, que no diga, que la silencien, ¿no? Es decir, que no quieran hablar del tema. ¿Ok? Bueno, y bueno, aquí vienen algunos artículos relacionados con la cuestión del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero. Y bueno, habla sobre algunas cuestiones de lo que es la violencia y la violación, la sanción, que de hecho esto ya lo hablamos en la ponencia anterior, donde veíamos la diferencia entre abuso y lo que era violencia sexual. Lo que sí es bien importante, en resumen de esta cuestión legal, es que en caso de abusos, a pesar de que puede ser muy fuerte emocionalmente y psicológicamente, el agresor alcanza la fianza, que le llaman, ¿no? En el caso de violación no lo hay, no hay fianza, es un delito que se persigue por oficio y que se tendría que estar enjuiciando, vaya, ¿no? Entonces, nada más quiero hacer esa aclaración, ya lo vimos en la ponencia anterior, la diferencia de violación, de abuso, no me quiero detener en eso, pero sí vale la pena que le podamos echar un vistazo al Código del Estado que marca muy bien y que marca sobre todo también la diferencia de edad de esta parte del estupro del menor de 12 años. Todo eso también es importante que le pudiéramos echar un vistazo. No me detengo porque creo que esto es parte de conocimiento que tendríamos, que ya lo vinieron viendo durante las diferentes capacitaciones que están teniendo en esta plataforma. Y bueno, la Ley General de Víctimas también habla sobre esta parte de que toda la víctima de violencia sexual o cualquier conducta que afecte su integridad, ya sea física o psicológica, se le garantizará el acceso a la anticoncepción de emergencia. Y justamente también lo hablamos tanto en la norma 046 como en la 47, hacen referencia sobre esta atención inmediata y que los casos de violencia sexual pues están consideradas como urgencia médica y psicológica. Esto es bien importante, de pronto pareciera ser que el tema de violencia sexual solamente lo tiene que ver el área psicológica, sí de acompañamiento, pero todo el personal de salud tenemos que estar integrados y enterados de la atención que se le tiene que dar. Inclusive la misma ley habla sobre la gratuidad de atención, la norma 046 habla de la gratuidad de atención que se le tiene que dar a las y los afectados por ataques sexuales y priorizar la atención inmediata de manera urgente, dando profilaxis dentro de las primeras 72 horas y dando seguimiento si fueran posteriores o le llamamos nosotros en el tema de violencia tardíos, de casos tardíos, ¿no? Que se les da un tratamiento, sí, de revisión de profilaxis, de revisión de temas de infección, temas de que pudieron haber estado ya
expuestos y que no se les puede dar la profilaxis, pero sí se les puede dar un tratamiento posterior, ¿no? Entonces, hay que tener el tema muy claro, hay que estar muy presentes que el tema de la violencia sexual implica preguntar cuándo fue el último ataque para poder dar toda esta parte de un buen diagnóstico conforme a lo que son la norma oficial mexicana 046 para dar la profilaxis a tiempo, ¿no? Es decir, dar píldora de emergencia, tratamiento profiláctico para antirretrovirales, para infecciones, bueno, etcétera. Creo que esto es importante que el personal de salud reproductiva lo conozca porque contamos con poco tiempo para poder dar la atención. Y bueno, esto lo van a aclarar un poco más con la doctora Pamela, que ella les va a hablar toda esta parte de la atención y la ruta de atención médica que se les da. Yo quiero meterme un poco más a la parte de la atención psicológica o la evaluación psicológica de primer momento, ¿no? Bueno, recordarles que todo esto es con la mejor intención de atender con perspectiva de género, es decir, tener esta sensibilidad, esta parte de toque interculturalidad también, porque, bueno, es diferente atender la población de la multiculturalidad que tenemos en el estado de Guerrero. Y bueno, ¿por qué si tenemos leyes? ¿Por qué si tenemos normas? ¿Por qué si yo les preguntara a cada una y a cada uno de ustedes la decisión de por qué decidieron esa profesión tan hermosa, la cual están ejerciendo, diría, creo yo, que la mayoría porque quiere ayudar, diría que quiere apoyar a las víctimas, que quiere dar su mejor aportación al tema. Pero entonces, ¿por qué sucede que a pesar de que algunos y algunas han recibido capacitación, cuando se presentan los casos, la mayoría a veces omitimos? Y lo digo así porque, bueno, en algún momento dado, todos hemos estado en este supuesto de la omisión por alguna situación. Voy a plantear algunos mecanismos de defensa que ataca al personal de salud cuando está frente a un tema de violencia, frente a una víctima de violencia. Y que también esto provoca un efecto en la víctima, es decir, este mecanismo de defensa que el personal de salud muestra va a generar un efecto negativo en la persona que está viviendo violencia. Por ejemplo, imagínense que llega una persona en situación de violencia a tu servicio, a tu unidad, y de repente hay alguien que niega, utilizando el mecanismo de defensa de la negación. Y bueno, ¿qué es esto de la negación? Pues la negación es una respuesta de distanciamiento que algunos de los personajes del personal de salud hacen como cierta distancia y actúa como si no hubiera ocurrido el tema. Es decir, pueden preguntar sobre todo el tema de su salud, inclusive preguntarle la última vacuna que le pusieron, pero no preguntar específicamente por la agresión, ¿no? Pueden tomarle su presión arterial, pueden tomarle sus signos vitales y demás, pero no preguntar sobre el moretón que está presentando o sobre la lesión que es evidente que pudo haber sucedido una violencia sexual. Ante esa situación de negar el tema o no tocar el tema, o inclusive en la parte de negación también es esta parte de personal que dice, ay, es un caso médico legal, a mí no me toca. Ustedes sabrán quiénes son, ustedes conocen. Cuando ustedes vean que alguien dice, es que es un caso médico legal, a mí no me toca, está actuando la negación en ellos. Entiéndanlos un poco, no los justifiquen, pero entiéndanlo que en ellos el tema de violencia les mueve. ¿Por qué les mueve? Porque seguramente algo está pasando en ellos relacionado con el tema de violencia que no han trabajado, por lo cual lo que hace es presentarse la negación. Entonces, que no les extrañe que de pronto alguien diga, es que a mí no me toca, y que inclusive justifique, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a generar la negación de no querer ver la violencia en las pacientes? Bueno, va a producir la negación que el prestador de servicio o prestadora de servicio pueda provocar que una víctima piense que ella es la única persona
que le ha ocurrido esto y que todo ha sido producto de su imaginación. Vean lo que va a provocar el hecho de que tú no toques el tema. Va a generar justamente que ella crea que solamente a ella le pudo haber pasado, inclusive que pueda imaginar que ocurrió y que pueda estar dudando que realmente pasó. Esto también tiene que ver con el proceso del trauma que vivió ella por violación. Entonces, ojo con eso. Si tú niegas el tema, si tú no hablas del tema frente a la paciente, no vas y preguntas, no sondeas, no haces estas preguntas detonadoras que hablábamos en las sesiones pasadas, lógicamente la paciente lo va a interpretar como que es algo que no ocurrió y que es de su imaginación. Otro mecanismo de defensa que solemos utilizar el personal de salud es racionalizar y que consiste en dar argumentos para no abordar el tema de la violencia. Y entonces tenemos personas que luego decimos, no, esto no es nada. Ahí, no, violencia la que viví yo, ¿no? Que también se merece con la identificación, que ahorita lo vamos a ver. ¿Y qué produce cuando nos racionalizamos, ¿no? Lógicamente, desechamos toda esperanza en la víctima de que pueda ella recibir ayuda. Cuando racionalizamos también generamos y provocamos en las víctimas que se acepten como la violencia con ciertos rasgos de naturalidad, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, no, es que esto no, violencia es cuando llegan y te bañan en sangre, ¿no? Que violencia es que te disparen y están minimizando, racionalizando como que no es algo tan serio lo que les pasó a ella y lógicamente va a provocar que la víctima tenga estos efectos de si esta persona a la cual yo vine al servicio de salud para que me apoye me está diciendo que no pasó nada, pues ¿qué puedo esperar, no? Entonces van a desechar toda la oportunidad de recibir ayuda. Y seguramente te ha pasado, a ti como personal de salud que trabajas con adolescentes, que de repente notaste cierto nerviosismo, si se vale la expresión, cierta preocupación en tu adolescente, en tu entrevistado, perdón, y no realizaste las preguntas adecuadas. Estabas hablando de pronto de violencia, del tema de sexualidad, pero te saliste. Entonces, ya no quisiste profundizar porque es algo muy personal. En la experiencia que yo tengo con trabajos con algunos adolescentes es que el adolescente cuando haces buen clic con ellos, te aperturan todos los temas y te lo aperturan muy bien. Entonces, ustedes tienen muy buenas estrategias de entrevista. Creo yo que les puede servir mucho el tomar en cuenta de que no deben racionalizar las cosas, no decir no pasó nada, esto ya pasó, no te preocupes, todo va a estar bien. No, de pronto esos auxilios que se dan no van tanto por ahí, sino más bien ser un poco más racionales y decir, bueno, si sucedió, yo te creo y yo estoy aquí para apoyarte. Eso ayudaría un poco más a negar que pudo haber vivido ya situación de violencia, ¿no? Bueno, minimizar. Otro mecanismo que utilizan los servidores públicos es minimizar, es decir, ay, ni te pasó nada, ¿no? Ay, esto no es tan grave, ¿no? ¿Cómo sabes tú que realmente te violaron? Preguntas que he escuchado en personal de salud, ¿no? Inclusive puede ser que hagan como muy pequeño o que lo tomen como muy simple el hecho de que, ay, sí fue maltrato psicológico, nada más. Pero el tema está en que si fue maltrato psicológico puede haber un tema más fuerte relacionado con secuelas justamente psicológicas que generan en la víctima muchas secuelas mayormente fuertes en las personas, sobre todo cuando minimizan. Cuando minimiza el personal de salud, ¿qué produce? La víctima puede sentirse enojada y confundida, no por el agresor, sino por el actuar del personal de salud. Cuando está minimizando, ay, sí, han oído ustedes frases como, ahí viene la violadita o la violentada. O cuando minimizan, ay, sí, apenas si tantito la golpeó. No, es una exageración. Cuidado con esas expresiones. Lo digo porque yo los he escuchado de personal de salud y valdría la pena que podamos tener como estos cuidados, ¿no? Y bueno, produce también que como si la gente lejos de quererla ayudar, esté buscando aprobar
si fue cierto o no, ¿no? Es decir, buscan comprobar que nadie las quiere o que nadie puede ayudarlas, porque la actitud de minimizar, de no es tan importante, ¿no? O, por ejemplo, cuando llegan las mujeres al tema de la urgencia médica por violación, no las atienden inmediatamente porque están esperando al médico legista. Eso es minimizar el tema de la urgencia real, ¿no? No hay que esperar al médico legista, es atender la urgencia por violación, que es tal cual una urgencia médica, ¿no? Entonces, cuando no se le da la atención, justamente ahí estamos minimizando y todo el efecto que puede generar en la víctima. Otro tema más que vale la pena, otro mecanismo, perdón, que podemos observar es la intelectualización. Y de pronto aquí tenemos profesionales de la salud que se la dan de expertos, que son los conocedores, que manejan puros diagnósticos y que a veces los diagnósticos que les dan a las personas que están en situación de violencia son diagnósticos muy técnicos que las personas no logran identificar, ¿no? O sea, que no saben realmente qué se está pasando y esta parte de perder como el control, de no saber qué está sucediendo, pues genera cuando se le habla con términos muy, muy técnicos, ¿no? Y bueno, ¿qué genera en la víctima? Produce desconcierto en la víctima, no se siente escuchada y tampoco se considera en situación particular de cuidado, de riesgo y de toma de decisiones. La mujer puede llegar a sentirse más asustada, culpable y más sola que nunca, ¿no? Entonces, también esta parte vale la pena que podamos echarle un vistazo a este mecanismo de defensa que utiliza el personal de salud. Y por último, la identificación. Este mecanismo es el que más utilizamos todas las personas. Cuando vemos a alguien que está siendo violentado, nos identificamos, ya sea que no hacemos nada porque ya en algún momento dado nosotras o nosotros hemos pasado por la situación de violencia y nadie nos ha ayudado. Entonces nos identificamos que nadie la va a ayudar tampoco a ella y tampoco nosotros hacemos algo y pues lógicamente cuando nos identificamos también queremos que la víctima haga lo que nosotras o nosotros no hemos hecho, ¿no? Entonces, de pronto tenemos a personal de salud que quiere que denuncie y tenemos a otro personal de salud que quiere que perdone a los agresores. Y aquí sí quisiera detenerme un poco porque sí tiene que ver con creencias, sí tiene que ver con ideas que llevan a la parte de esta parte de objetores de conciencia que tienen muy claro la parte de la atención que tienen que dar, pero que de pronto confunden la objeción de conciencia como el querer transmitir sus ideas y creencias a la víctima. Es decir, en el caso de alguna persona víctima de violencia sexual que resultó embarazada de ese ataque por violencia sexual y quiere interrumpir el embarazo, es todo su derecho para poder realizarlo. Sin embargo, nos ha ocurrido que personal de salud, en base a sus creencias y en apego a ellas, va y convence a la víctima de tener un embarazo, llevándola, más que convencimiento, es forzándola a tener un embarazo, a cursar un embarazo que ella no eligió y que es producto de violación y que tanto la ley general de víctimas, tanto la ley de acceso a la vida libre de violencia, la norma oficial 047 y la norma oficial 046 mandata que ella puede tomar la decisión de interrumpir el embarazo si así lo desea, si es producto de violación. Aquí no es objetable y tampoco tiene que ver con la cuestión de provida o demás. Yo respeto mucho las creencias y las ideas de compañeros provida, pero en este caso sí la decisión es de la víctima, de la persona que está viviendo la situación de violencia. ¿Ok? Bueno, ¿qué produce cuando se identifican que la víctima lleva a sentirse muy aislada, culpable y que vuelva a vivir una situación de abuso nuevamente, inclusive de abuso por el mismo personal, ¿no? Entonces, vean cómo este tipo de mecanismo de defensa pues va a generar en todas y todos las víctimas ciertas secuelas o va a producir cierto daño
además del que ya traen. Entonces, cada una de ustedes que se están preparando para la atención a la prevención y atención de la violencia, pues consideren estos mecanismos si en algún momento dado los han presentado o los han sentido o los han escuchado con algún integrante de sus equipos interdisciplinarios. Entonces, vale la pena echarles un vistazo. Y bueno, vamos a observar cierto impacto que pueda haber desde el modelo ecológico. Hay efectos en el daño individual que pueda tener una persona víctima de violencia. Va desde problemas de salud, lesiones, discapacidad, muerte, enfermedades crónicas, enfermedades relacionadas con la salud sexual y reproductiva, síndromes psicológicos, trastornos mentales, suicidio, comportamiento autodestructivo, consumo de alcohol o de drogas. Y bueno, cómo se va a ver también en la relación de familia. En la relación de familia vamos a tener efectos con problemas con los hijos de tipo emocional, comportamental también. Vamos a tener ansiedad de los integrantes de la familia, depresión en algún integrante de la familia, trastornos del sueño, agresión durante la niñez y bueno, todo esto que se ve en el marco de la familia. A nivel comunitario, pues lógicamente va a haber una dificultad en el desarrollo de estas personas que viven violencia. La participación pública también se va a ver coartada, va a haber una reducción de la productividad y el desempeño en general de la comunidad. Y hablando ya del nivel social, pues bueno, va a tener un aumento del uso de los servicios de salud por el tema de la violencia, inclusive la asistencia de tipo comunitaria por la atención médica también se va a incrementar, va a socavar el bienestar económico de las sociedades. Vamos a observar también qué obstaculiza su participación en los proyectos de desarrollo y su contribución social y económica. Vean cómo es una cadena de donde puedan ustedes entrar como intervención, van a observar este tipo de afectaciones que podemos ver por la violencia. Y bueno, vamos a hablar un poco asociado con algunos procesos mórbidos que vale la pena que quienes estamos en el tema de la atención de la salud, que podamos visualizar. Bueno, acá en la primer columna tenemos la violencia familiar, que tiene diferentes modalidades, que es la física, la psicológica, la sexual y la económica, y que bueno, que se va a asociar con diferentes procesos mórbidos como alteraciones en la relación, por ejemplo, el estrés, y aquí vale la pena que cada una y cada uno de nosotros revisemos si en algún momento dado hemos estado bajo estrés y si ese estrés ha estado relacionado con la violencia, de manera directa o indirecta, ¿no? Si han estado con cierta ira, con miedo, con desmotivación, con depresión, con agotamiento, minusvalía, que se han sentido solos, con obsesiones, con ansiedad, han experimentado impotencia o incluso frustración. Y este tema lo aprovecho porque, bueno, también vale la pena, porque ¿quién ayuda a la Cruz Roja, no? De pronto es una frase que utilizamos mucho. Muchos de estos síntomas o alteraciones que podemos ver también lo vemos en el personal de salud. También lo vemos en nuestros propios compañeros o en nosotras y nosotros mismos. Vale la pena descartar, como lo marca la norma 047, ¿verdad? Que les dice, alguna situación emocional hay que descartar que no sea por violencia. Así es la recomendación, entonces vale la pena que podamos descartar. Otro que está asociado en procesos mórbidos tiene que ver con procesos psicopatológicos o fisiopatológicos, perdón. Y tiene que ver con hipertensión arterial sistémica, con la obesidad, diabetes mellitus, cáncer cervicuterino, cáncer de mama, artritis. En cuestión de la urgencia obstétrica está muy relacionada la violencia con sangrados durante la gestación, embarazos no deseados, abortos, infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida, lesiones, contusiones, heridas, fracturas y laceraciones, sobre todo que no se pueden explicar de manera clara o lo que médicamente llaman en la sistemática de trauma, ¿no? Problemas de adicciones como alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, etcétera, ¿no?
Vean cómo está asociado también entonces con algunas resoluciones de tipo mórbidas letales como las alteraciones en la alimentación, alteraciones de la personalidad, alteraciones de la realidad, incapacidad total o parcial por violencia, por agresiones, por el daño que se ocasiona, suicidio y homicidio. Vean cómo tenemos en esta plantilla todo lo que podemos correlacionar o asociar al tema de violencia. ¿Cuántas pacientes con alteraciones de la alimentación o lo que son los trastornos alimentarios evolucionaron por un ataque de tipo sexual? ¿No? Está muy relacionado, de hecho, en el diagnóstico hay que descartar que sea también por una cuestión de violencia, ¿no? Que se haya generado el trastorno o el trastorno alimentario. Entonces vean cómo si estamos como relacionados no de manera transversal con otros personajes que tienen que dar atención a nuestras y nuestros adolescentes, como es el nutriólogo, por ejemplo, o la nutrióloga, ¿no? Que a veces son ellos los que preguntan sobre la cuestión alimentaria y se dan cuenta de alteraciones ansiosas de la alimentación justamente ocasionado por una agresión sexual, ¿no? Entonces, estamos entrelazados, estamos muy interrelacionados con el tema y vale la pena que todas y todos podamos conocer estos indicadores relacionados o asociados al tema de violencia. Si se fijan, pues el tema, nosotros decimos de violencia es transversal. ¿Cuántos adolescentes tenemos en manejo, en poco manejo de las emociones? Y que a veces el poco manejo de las emociones justamente tiene que ver con el tema de no tener una escucha relacionado con el tema de violencia, ¿no? Bueno, aquí les quiero mostrar gráficamente qué ocurre cuando una persona está en situación de violencia. Imagínate que tú vas en la normalidad, ¿no? De repente hay una situación, nosotros llamamos evento violento, que puede ser a través de una imagen, de un pensamiento, que esto en 3 segundos va a haber una respuesta de crisis, una respuesta que en 3 segundos plasma un estado de alerta, un estado de estrés y que dentro de las primeras 72 horas hasta 2 meses va a permanecer en donde tú vas a tener como esfuerzos para poder regresar a la normalidad. Esto va a ocurrir porque, bueno, recordemos que el ser humano o el cuerpo tiene esa homeostasis de poder regresar o tendencia a la normalidad. Sin embargo, lo interesante de esto es de que los pensamientos y las ideas, una vez que vivieron este evento de tipo de violencia, pues van a generar pensamientos a pasado y pensamientos a futuro. ¿A qué me refiero con pensamientos a pasado o a futuro? Bueno, imagínense que aquí en el evento o en la situación fue una violencia sexual. Se dispara en 3 segundos, hay un procesamiento de estado de alerta y de pensamientos a la vez inmediatamente están también generando como por qué le di, por ejemplo, en el caso de una mujer en situación de violencia sexual que fue atacada en el camino que normalmente ella utilizaba para ir a su trabajo, para ir a su escuela y fue atacada en ese lugar. Va a ir hacia el pasado y va a generar como preguntas. ¿Por qué me vestí así? ¿Por qué le di por aquí? Y se va a culpar, es decir, se va hacia el pasado y va a generar rasgos inclusive de depresión porque va a estar generando pensamientos hacia el pasado. Y bueno, estos pensamientos si persisten más de 3 meses, o sea, que rebasen, pues ya se genera durante ese tiempo lo que es un síndrome y lo que más adelante puede generar un trastorno de depresión. Ahora, si también se va hacia adelante, hacia el futuro, generaría pensamientos ansiosos como esta parte de estar pensando después de un ataque o después de un contacto sexual forzado, porque no solamente es un ataque por un desconocido, sino puede haber ese ataque sexual por una persona conocida, por una persona de confianza que la obliga a tener relaciones sexuales y seguramente su pensamiento inmediatamente después del ataque o durante el ataque es ojalá y no quede embarazada. Ojalá y me baje en el periodo que me tiene que bajar. Entonces, esos son pensamientos a futuros que le hacen estar en un estado ansioso, que si persisten va a generar también un síndrome por violación, o si rebasa el tiempo de periodo que esperamos de más de tres
meses y acercándose a los criterios del DSM-5 del trastorno de ansiedad, ¿no? Y muchas veces es trastorno de estrés no especificado o, sí, trastorno de estrés complejo en el caso de los niños, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque vemos un trastorno de estrés complejo y pensamos que es ocasionado por otras situaciones cuando si revisamos la historia de estos menores o estas menores podemos observar el tema de violencia sexual muy, muy marcado. Y bueno, nosotros tenemos algunos elementos que nos ayudan para hacer intervenciones. Aquí les muestro lo que es el modelo de protocolos de atención que contamos en el programa de prevención y atención a la violencia que la mayoría de nuestras compañeras de CEPAVI aplican para los casos de violencia con mujeres mayores de 15 años y que bueno, habría que también plantearlo a la falta de un protocolo de atención para menores. Lo que aplicamos es estas técnicas un poco más con la experiencia de cada una de mis compañeras de los CEPAVIs y más por su experiencia en el trabajo de campo, pues implementan algunas estrategias muy personales para poder desarrollar una buena intervención en el caso de que sean menores de 15 años, ¿no? Que no está ese protocolo, que es algo que hemos pugnado en el programa durante mucho tiempo, que se cree que se den ciertas alternativas para poder atender también a los menores de 15 años, ¿no? Que en este caso el grupo etario que estamos tratando el día de hoy, pues también requieren de atención. Si bien es cierto, contamos con un manual infanto-juvenil, que ese manual lo que hace referencia es que se mande al DIF y se entiende que en el DIF tendrían que tener terapeutas infantiles. No sé si lo haya, no sé si tengan lo suficiente también, pero lo que sí nos hemos dado cuenta es que a las compañeras de los servicios especializados, por conocer el tema de género, por conocer el tema de la violencia familiar, pues sí se les asigna a los pacientes que bueno, nuestra población de atención son mujeres mayores de 15 años, sin embargo, ellas han atendido porque, bueno, hay una necesidad y hay un compromiso con el tema de la violencia y que, bueno, que toda víctima necesita tener atención, ¿no? Entonces, en esta parte de la cobertura, no es tanto que no nos toque, pero sí la cobertura en nuestros lineamientos marca mayores de 15 años, sin embargo en los CEPAVI se atienden, ¿no? Entonces sí lo quiero dejar muy bien claro que los menores en algún caso, hay algunas compañeras que se han preparado adicionalmente de los protocolos, han buscado algunas alternativas de intervención con niños y lo están haciendo, que lo han hecho por mérito propio, ¿no? Porque les preocupa la salud psicológica y la salud mental de estos menores en situación de violencia familiar y violencia sexual, ¿no? Y bueno, pues es bien importante que todas y todos conozcamos las respuestas tanto emocionales, corporales, inclusive las emociones relacionadas con el daño al cuerpo, ¿no? Esto es bien importante porque si no conocemos estas correlaciones, pues no podríamos entender un poco la plantilla anterior y como psicólogos estamos pues obligados, y sobre todo psicólogos clínicos, estamos obligados a entender la psique humana desde diferentes enfoques. Yo aquí sí soy muy respetuoso, pero sí que el enfoque que manejen pues tenga conciencia de explorar emociones, explorar conducta, explorar pensamientos, ¿no? Entonces eso es como lo que yo podría aportar. Y pues bueno, para ir cerrando un poco el tema de hoy, pues imagínate todo esto lo que viene cargando la persona que vive violencia, ¿no? Vergüenza, rencor, no puede dormir, dolor, tristeza, temor, temor a dormir inclusive, culpa, miedo, depresión, odio, odio hacia sí mismo, odio hacia los demás, la ira, bueno, todo esto pues vale la pena que tomemos muy en cuenta que pues tenemos que ver en las pacientes o se van a presentar en las pacientes, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando, me gustaría hablarles un poco de los síndromes y lo voy a dejar aquí en una presentación, pero me voy un poco más rápido para enfocarnos básicamente a
algunos rasgos importantes que presentan las personas que han experimentado estos síndromes. Por ejemplo, el síndrome de indefensión aprendida tiene que ver con los esfuerzos que hace la víctima para salir de la violencia, para salir de su agresor, de las redes de su agresor. Imagínate a este menor, a esta adolescente que en algún momento confió en una persona de su cercanía, le dijo, oye, yo estoy viviendo eso, como lo vieron en el video que les pusimos anteriormente, este video animado, donde los amigos le dicen, ah, sí, yo tengo mi hermana que es psicóloga y dice esto y esto. Bueno, es importante creer, ¿no? Es importantísimo creerle a la víctima. No somos ministerios públicos, nosotros no, como personal de salud, no hacemos investigaciones. La premisa que marca la atención es creerle. Yo no sé ustedes, pero yo no iría a comentarle a alguien que viví violencia sexual nada más porque quiero que se entere el personal de salud. Más bien yo iría a contar mi experiencia porque necesito de su ayuda. Y entonces la indefensión aprendida es el resultado de la incapacidad de sobrevivir lejos de su agresor y la convicción de culpa y responsabilidad ante la situación de la violencia. Es decir, la persona piensa que esto es lo que tiene que vivir y que todos los esfuerzos que ella haga no le van a dar resultado, ¿no? Trata de escaparse, inclusive después de tratar de escaparse y no lograrlo, lo que hace es complacer al agresor, ¿no? Y entonces ustedes seguramente han visto este síndrome muy sutil cuando observan que sus pacientes llegan corriendo y dicen, apúrese, apúrese, atiéndame, anóteme mi consulta o deme mi método anticonceptivo porque mi novio me está esperando allá afuera y no le gusta que lo deje esperando. Ese es un dato. Seguramente por ahí, si revisamos más características, pues resulta que podrían estar en el síndrome de indefensión aprendida. El siguiente síndrome es el síndrome de Estocolmo. Es un síndrome que también se conoce como el de la bella y la bestia, donde hay un agradecimiento intenso a las pequeñas amabilidades que tiene el abusador, negar o racionalizar la violencia recibida por parte de su agresor. Inclusive pueden escuchar frases muy entrecubiertas como mira, como esposo es bien mala onda, pero vieras de ver qué bien atento es con sus hijos. Ahí ya les está diciendo ahí que ahí puede haber un síndrome de Estocolmo, ¿no? ¿Qué dificultad? Bueno, tiene dificultad para abandonar, aunque pueda hacerlo, ¿no? Aunque ella tenga la posibilidad de poder seguir o cortar al novio, no lo hace, puede estar hablando. Tienen miedo al regreso del agresor, aunque este ya esté muerto o en la cárcel, y presentan síntomas de estrés postraumático. Y bueno, síndrome de la mujer maltratada lleva la combinación de los dos, de indefensión aprendida más el de Estocolmo, y se observa mujeres con temor, con miedo, con vergüenza, con culpa, con desaliento, un poco lo que llamamos desesperanza, no tienen un manejo lábil de las emociones, de sus pensamientos, no tienen motivaciones, conductualmente no están activas, dejan de hacer cosas importantes en su vida, tienen sentimientos de manifestación en perspectivas de, pues esta parte de alteraciones también del sueño, pérdida del apetito, rechazo a la sexualidad. Y bueno, hay algunas características de este síndrome de mujer maltratada, y es haber pasado al menos 2 veces por el ciclo de la violencia, esta parte de explosión, remordimiento, reconciliación, luna de miel. Bueno, hay diferentes modelos del ciclo de la violencia que vale la pena que le puedan echar un vistazo a los diferentes modelos, y el que ustedes les acomoden puedan tenerlo ahí muy práctico en su centro de trabajo para que las víctimas o las personas que estén viendo violencia les puedan explicar a ustedes este ciclo. Y seguramente han pasado por varios, ¿no? Presentar el síndrome de indefensión aprendida, como le decía, estar sujeta o consciente o inconsciente a creencias tradicionales respecto al rol de género, y tener un aislamiento social. Es decir, estas mujeres que ya no salen a visitar a la familia porque le tienen miedo a su agresor.
El síndrome de trauma por violación, aquí esto es bien importante. Hay dos fases, la fase aguda, que es inicialmente, inmediatamente se da después del ataque y puede durar al menos de 1 hora o unas horas hasta 2 o 3 semanas. Ojo con esto, porque de pronto pareciera ser que las víctimas de violencia sexual no acuden porque tienen otras situaciones, más bien no acuden por eso, porque están en la fase aguda inicial, donde lo que hacen es tener una característica con aspectos de la vida como ansiedad, pánico, ira, inseguridad, incredulidad, llanto incontrolado, sollozos, inclusive hasta risas. Se pueden presentar mujeres o personas víctimas de violencia sexual riéndose. Esto es parte de la crisis, esto es parte del síndrome por violación, insomnios, tensión muscular, irritabilidad, desconfianza, temor hacia todo lo que le rodea. Y agréguenle esto, que no tengamos la oportunidad de que las entrevisten sean mujeres, ¿no? Si en el caso de la violación haya sido por un hombre, que la mayoría de las veces ha sido eso. Esa es la primera fase. En la segunda fase buscan de manera inmediata ayuda para enfrentar la situación que están viviendo, ¿no? En esta segunda fase de reorganización buscan a esos personajes que les brindan ayuda, que les brindan confianza y que muchas veces son los servicios amigables que ustedes justamente abordan y que son a donde van, ¿no? Y van buscando la píldora de manera así rápida. Por ejemplo, algunas mujeres, algunas adolescentes, a ellas que les piden la píldora de manera inmediata, vale la pena preguntar cómo fue el hecho de no haber podido tomarse o que ha fallado el método anticonceptivo. Muchas veces ese puede ser como la puerta para poder hablar del tema de la violencia que están viviendo, la violencia sexual que están viviendo con su pareja, ¿no? En esta segunda fase van a buscar a gente de confianza, como le decían, inclusive van a buscar cómo atender el tema de la violación. Es decir, van a buscar medicamento profiláctico, y eso pues lógicamente a veces van buscándolo directamente con el personal de salud. Y bueno, el estrés postraumático pues es todo un tema muy amplio, que igual tendríamos que ver los criterios del DSM-5, pero un poco con la gráfica que les expliqué del evento de las flechitas que les mostré en el diagrama anterior, pues se puede explicar mucho. Lo único que sí quiero señalar, que el estrés postraumático se va poniendo más agudo cuando los esfuerzos de la víctima en querer regresar a la normalidad se detonan nuevamente cuando están en situación que les recuerda el evento violento. Por ejemplo, una mujer que fue atacada y que tiene la esperanza, porque así lo han manifestado muchas de las víctimas, la esperanza en que no queden embarazadas, en que le venga su periodo menstrual. Y se la pasan todo el tiempo tensas hasta que llega el periodo menstrual, llega la fecha y no les baja. Eso genera más angustia. Incluso vuelve vuelve a palenquear el estrés postraumático y vuelven a revivir, o sea, el evento. O sea, lejos de decir, bueno, ya lo viví, ahora lo vuelvo a revivir porque quedé embarazada, porque no sé qué hacer. Y vivir embarazada por tu violador, pues me imagino que ha de ser una situación muy traumática para ellas y que lo vuelven a repetir. Por eso es bien importante revisar la edad de la víctima, sobre todo los rasgos de personalidad, los antecedentes familiares, la experiencia durante la etapa infantil, algunos trastornos mentales que hayan persistido, la magnitud y frecuencia del evento. Por eso es que nosotros preguntamos en la historia de vida si ha ocurrido en otro momento con otras parejas también, inclusive la misma dinámica, identificar al agresor o los agresores, la presencia de lesiones, de enfermedades de transmisión sexual es sumamente importante también para minorar lo que vendría siendo la secuela del estrés postraumático. Otro punto sumamente importante también es que si cuenta con el apoyo familiar, y ahí sí, los psicólogos y el personal de salud tenemos que brindar el apoyo oportuno y brindar también esta parte real de trabajar la sensibilización con los familiares. Ojo, con los familiares, de que estén enterados y le brinden el apoyo.
no para que eviten que ella tome decisiones y su decisión después de quedar embarazada por violación es interrumpirlo, no es orientarlos para que le digan que no interrumpa el embarazo. No, es para apoyarles en la decisión que ella tome con su cuerpo. Esto es bien importante porque sí nos ha pasado que de pronto los padres en sus ideas, sobre todo en los casos de incesto familiares, ahí donde hay ataques con la familia, ha habido casos donde pues resulta que está embarazada del hermano o del papá y la familia en esta parte de culpabilidad no quieren que se interrumpa el embarazo porque la idea es de que van a abortar a un familiar, ¿no? Porque es hijo del papá, ¿no? Y entonces eso es una aberración, pues bueno, desde mi punto de vista, ¿verdad? Entonces sí es bien importante tener como saber quién es el agresor, porque tampoco vamos a darles la información al familiar, pedirles el apoyo, cuando resulta que el agresor pues es un mismo familiar. Ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Y bueno, pues hay diferentes características del trastorno postraumático. Aquí se las voy a dejar para que le echen un vistazo con mayor claridad. Y pues bueno, aquí está la parte de crisis, que va un poco acompañado con el trauma por violencia sexual. Tiene ciertas características también muy generales. Tiene dificultad para pensar con claridad. Y recuerden las primeras preguntas que yo les hacía. ¿Qué piensa la paciente? De pronto puede ser que diga que no piensa nada porque lo que está viviendo es una dificultad para poder pensar con claridad en la solución de problemas. Recuerden que cuando se altera, se eleva el estrés, pues genera problemas en las funciones ejecutivas para realizar estas funciones ejecutivas y entonces estos procesos de solucionar problemas se les vuelven un océano para ellas, ¿no? Una dificultad tremenda, ¿no? Tienen dificultad para reconocer y comprender el problema, ¿no? Justamente hablando de esta parte de la afectación, puede tener inclusive algunas cuestiones disonantes con sus expectativas, creencias y conocimientos, es decir, la afectación en sus ideas y sus creencias por el evento de violación es bien importante tomar en cuenta que van a estar afectados. Tiene un estado de desorganización, desequilibrio, incumplimiento de algunas actividades, de responsabilidades cotidianas como ir a la escuela, al trabajo, etcétera, ¿no? Inclusive hasta con el aseo personal también se ven afectados o de manera obsesiva si es del otro lado también. Problemas para concentrarse, falta de interés general, dispersión, llegado inclusive tardías a sus trabajos, a sus escuelas, olvido de compromisos, se muestran cansadas y pueden tener cierto sentimiento de agotamiento y no pueden dormir bien, muestran síntomas de ansiedad, o sea, si se fijan, todo esto puede ser parte de la crisis y puede ser parte de un tema que no es porque se esté haciendo la víctima, sino así se presenta el tema, ¿no? Tienen problemas físicos asociados a los estados de angustia, tales como taquicardia, palpitaciones, náuseas, sensaciones de ahogo, diarreas, dolor de cabeza constantes y sensación de debilidad. Entonces, imagínense todo esto. Y esto último pareciera ser que es COVID, pero no es COVID. Había que sondear esta parte de qué está pasando en su estado físico de las personas que están viviendo violencia. Y sobre todo que, bueno, ahorita recordando que estamos en la parte del COVID, pues que están muchas personas, muchas adolescentes y muchos adolescentes viviendo más horas en sus hogares con sus agresores. Entonces tenemos que tener alerta. Ya lo declaró recientemente la Suprema Corte que hay un incremento de casos de violencia durante la pandemia también. Ya lo habían hecho la OMS, ya lo habían hecho la OPS, ya lo están haciendo también ahora algunas dependencias relacionadas con el sistema de atención y justicia para las víctimas, como lo es la Suprema Corte. Entonces, prestemos mayor atención a esta población etaria de 10 a 19 años. Y pues bueno, aquí les dejo un esquema de los protocolos de atención con los que contamos nosotros en el programa de violencia. Son protocolos para mujeres mayores de 15 años, todavía entran parte del grupo etario que ustedes atienden.
y es el protocolo de atención de violencia moderada, que consta en 3 sesiones individuales, en 12 sesiones grupales. Tenemos el protocolo de atención a víctimas en violencia severa, que es un protocolo de 12 sesiones. El protocolo de atención a violencia extrema, que aquí sí se divide en varios, que es la violencia extrema, que está en atención individual, que va de 1 a 3 sesiones. Hay un protocolo de atención en violencia extrema con contenido sexual, también que vale la pena conocerlos. Hay atención individual de 1 sola sesión, donde se prestan primeros auxilios psicológicos y se pretende orientar en toda esta parte de profilaxis para evitar secuelas dentro de las primeras 72 horas. Hay un proceso de terapia individual también de 12 sesiones que tiene que ver con la reconceptualización del tema de la violencia sexual y el manejo de habilidades adaptativas al afrontamiento del tema de la violencia sexual. Hay otro protocolo que es también un protocolo individual que tiene que ver con que la mujer salga de la situación de violencia y que genere habilidades de afrontamiento para una vida independiente, libre de violencia. También tenemos este. Y el último protocolo que tiene que ver con mujeres de retorno a casa, que es un poco más de terapia de prevención de recaídas, que consta de 8 sesiones y puede ser individual como puede ser grupal. Y bueno, adicionalmente, para el tema de violencia moderada, también tenemos los grupos de reeducación de mujeres y reeducación hombres, que también trabajan en la parte de violencia moderada. Y acciones preventivas, que eso ya lo podrá explicar mi compañero Víctor al final de este curso. Les va a dar un poco de lo que es la terapia, perdón, lo que es la intervención a través de la terapia narrativa para adolescentes y mujeres que quieran trabajar la violencia en el noviazgo comunitario también. Pues bueno, eso sería todo de mi parte. Agradezco la atención y agradezco la oportunidad que nos dieron de poder compartir un poco de lo que nosotros manejamos en los servicios especializados. Les recuerdo mi nombre, Manuel de la Cruz Candela, psicólogo del componente de prevención y atención de la violencia, y estamos a sus órdenes en oficinas centrales. Que tengan buen día y pues disfruten su capacitación. Hasta la próxima.